Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Loza, soy su profe de Conciencia Histórica 2 y pues les doy la bienvenida a este pues nuevo semestre, a este nuevo curso de esta materia que tiene como propósito pues revisar varios aspectos de la historia de México, ¿no? Y pues primeramente presentando la materia, en esta Conciencia Histórica 2 revisaremos temas que tienen que ver pues con la independencia de México. Vamos a revisar lo que son las causas que van a originar este movimiento armado. Veremos también temas relativos a pues el conflicto liberal conservador en México, que yo creo que ustedes lo deben de recordar en sus clases de pues que llevaron en la secundaria o en la misma primaria, ¿no? Cómo estos dos grupos políticos se van a enfrentar durante gran parte del siglo XIX, pues llevando a México a prácticamente 50 años de guerra civil, ¿no? En los cuales pues se peleaba algunos por instaurar una república como lo que somos hoy, un sistema capitalista, y algunos por conservar pues el añejo sistema español, pero sin españoles, ¿no? Por eso se llaman conservadores, porque querían conservar el sistema español, pero sin depender de la corona española, ¿no? Este conflicto liberal conservador que va a llevar a México a un pues sinnúmero de guerras, que va a ocasionar que México sea un país débil ante el extranjero, hecho que también propicia pues intervenciones extranjeras, ¿no? Como la guerra de los pasteles, acaecida en 1838, entre México y Francia, como la independencia de Texas provocada por los Estados Unidos, ¿no? La misma intervención norteamericana que va a suceder entre los años de 1846 y 1848, y la segunda intervención francesa, ¿no? Quizá la más conocida o la más tratada, que sucedió entre 1862 y 1867, que incluye pues la instauración del Segundo Imperio Mexicano. Vamos a revisar también pues las características de todo lo que es el liberalismo del siglo XIX. Vamos a ver aspectos relativos a la época del porfiriato, las causas que originaron la Revolución Mexicana, y pues el curso va a terminar en lo que es el cardenismo, ¿no? Entonces básicamente lo que vamos a revisar durante esta Conciencia Histórica 2 va a ser cómo surge el Estado mexicano actual, pasando desde la época de la independencia hasta que se constituye la República Mexicana, ¿no? Y la Constitución de 1917 y su consolidación con el cardenismo. Estos son básicamente los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues vamos a iniciar precisamente pues, desde el principio, ¿no? Como debe de ser, y pues vamos a comenzar a ver la progresión número uno, que pues básicamente trata sobre las causas que van a originar la guerra de independencia, ¿sí? La guerra de independencia de México, que pues va a culminar con el nacimiento de la nación mexicana, ¿no? Entonces son varios los aspectos que van a provocar que la Nueva España pues se independizara de la corona española, ¿no? Eh, Desde el ámbito político, ¿no? Ustedes recordarán que el, el cuatrimestre pasado revisamos lo que tenía que ver con la sociedad novohispana, la sociedad de la Nueva España. Entonces ahí hablábamos que esta sociedad se conformaba pues de españoles, de las castas, de los indígenas y de los esclavos, ¿no? Y hablábamos que también era una sociedad completamente discriminatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque al introducir el sistema de castas, este sistema se basa pues en ideas de raza, de superioridad de raza, ¿no? Los españoles decían que ellos eran una raza superior, que porque habían conquistado todo este territorio, no sé qué tantas cosas, y que por ubicación geográfica, por clima y otros factores, todo el que nacía aquí en América era tonto, ¿no? Era estúpido. Y pues con base a esto, pues van a inventar las diferentes castas, ¿no? Entonces, los criollos,
que eran hijos de españoles nacidos en América, muchos de ellos eran personas muy bien acomodadas. Sus padres o sus abuelos, descendientes de españoles, pues habían hecho grandes fortunas, las cuales las heredaron. Y ellos, pues, van a tener la oportunidad de recibir una buena educación, quizá de estudiar en universidades, y muchos de ellos le querían entrar al juego político, pero por el simple hecho de ser criollos eran discriminados, ¿sí? Durante la época virreinal muy pocos criollos van a desempeñar puestos de alta relevancia en la Nueva España, ¿no? Por puestos de alta relevancia, ¿a qué me refiero? A puestos como virrey, como obispo de alguna diócesis de las que conformaban todo este territorio, ¿no? Y eso pues les molestaba en demasía, ¿sí? Al sentirse eh, pues relegados, va a ser un malestar que con el tiempo se va a ir acrecentando, ¿no? Y esto, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, pueden observar en el Despertar Americano. El Despertar Americano se le considera el primer periódico surgente de Hispanoamérica y lo manda a publicar Hidalgo cuando estuvo aquí en Guadalajara, ¿no? Durante el proceso de independencia. En el número 1, pues vienen frases como, aparte de que los españoles se quedan con los mejores puestos públicos, también se quedan con las criollas más ricas, decían, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres de las jóvenes criollas preferían casar a sus hijos con un español influyente que con un criollo influyente para ganar más relaciones políticas, ¿no? Entonces, todo esto pues va a crear un malestar constante pues en este grupo social, ¿no? Que dicho sea de paso, pues es un grupo social bastante acomodado y poderoso, ¿no? Por otro lado, este mismo sistema de castas va a provocar una, pues una enorme desigualdad social. Los criollos todavía contaban con ciertas ventajas, ¿no? Pero por ejemplo los mestizos, que eran hijos de españoles con indígenas, los mulatos, que eran hijos de africanos o descendientes de africanos con españoles, los ambos, los altapatrás y demás integrantes de las castas, ellos no gozaban prácticamente de derechos, ¿no? Entonces, pues esto va a crear una enorme desigualdad social. Un mestizo por nacimiento definitivamente no puede desempeñar un puesto público de alta relevancia ni de menor relevancia. A lo mucho podría ser integrante de los gremios, ¿no? Que eran asociaciones de artesanos de un mismo oficio. Entonces, por nacimiento, la gente ya tenía trazado su destino. Así fueras güero de ojo azul, si tu fe de bautismo, que era el documento que se expedía cuando te bautizaban, que era el único documento, digamos, oficial que podían tener, si tu documentito decía que eras mestizo, estabas condenado a, pues, a trabajos secundarios, a no poder destacar, inclusive a no poder realizar estudios superiores. Sí vamos a tener que uno que otro criollo y un mulato van a poder estar en seminarios, pero van a ser contados. ¿Por qué? Porque costaban, ¿no? Y en aquel tiempo que digas, qué bárbaro, cuántas becas, pues no existía eso, ¿no? Entonces, esta desigualdad social, esta pobreza, esta explotación, va a ser un factor muy importante. Y también va a propiciar el odio hacia el grupo gobernante, o sea, el grupo español. Y en un momento dado, ante la llamada insurrección de Hidalgo, pues muchos lo van a seguir, ¿no? Muchos le van a comprar la idea, van a aprovechar el llamado a tomar las armas, inclusive para cometer venganzas en contra de los españoles y demás, ¿no? Por otro lado, estaba también el factor ideológico. Pues durante el siglo XVIII surge un movimiento científico, filosófico y cultural que se basó en el uso de la razón, ¿no? Conocido como la Ilustración. Y no es que antes no se razonara, sino que antes, pues, todo se trataba de explicar a través de la idea de Dios, ¿no? Por ejemplo, se decía, si llueve es porque Dios quiere. Si acontecía algún terremoto, podría ser visto como un castigo divino, ¿no? Porque los humanos
pues estaban cayendo en el pecado, y un terremoto podía ser un llamado del Señor para que corrigiéramos nuestras actitudes, ¿no? Era un mundo donde todo se trataba de explicar a través de la Biblia, así de fácil, ¿no? Y pues de repente llega este movimiento científico que decía, bueno, sí, llueve porque Dios quiere, pero también llueve porque existe un proceso de evaporación del agua, ¿no? El agua se evapora, se condensa en forma de nubes y cae en forma de lluvia. Se va a empezar a tratar de buscar una explicación alternativa de las cosas, ¿no? Y este movimiento de la ilustración va a impactar todos los ámbitos del conocimiento. Y pues en lo que hoy conocemos como ciencias sociales, pues van a surgir varios pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que van a tratar de explicar la sociedad y van a tratar de explicar lo que era el poder, ¿no? Y demás, ¿no? Cómo acceder a él. Entonces van a surgir ideas como las ideas de igualdad. Por ejemplo, Jacobo Rousseau, en el Contrato Social, él habla mucho sobre la libertad y la igualdad de los hombres. Decía, los hombres son libres por naturaleza, ¿no? Pero hay que entender estas ideas desde su contexto. Los hombres son libres por naturaleza. La libertad en un contexto donde existen los esclavos, ¿no? Donde la gente no era libre de su propia voluntad. La libertad en un mundo donde no podías escoger tu religión. ¿Por qué? Porque el Imperio Español pues ordenaba que la única religión tenía que ser la católica, ¿no? La libertad en un mundo donde había monopolios comerciales, donde la corona vendía los derechos de producir determinados artículos y nadie le podía entrar al juego político, ¿no? Y la libertad de escoger mis autoridades, ¿no? Entonces las ideas de libertad en aquellos tiempos van a ser completamente revolucionarias, ¿no? O la idea de igualdad, todos los hombres son iguales ante la ley, ¿ok? Si todos somos iguales ante la ley, pues, por principio de cuentas se desmorona el sistema de castas, ¿no? Porque ya tanto criollos como mestizos como mulatos pueden ser igual que un español. Y por otro lado, si todos somos iguales, yo soy igual al rey. Y si soy igual al rey, pues tengo derecho a gobernar, ¿no? Igual que él. Entonces era un gancho al hígado al derecho divino de los reyes, ¿no? Por muchos siglos se señaló que los reyes gobernaban por derecho divino, porque Dios los escogía a ellos y a sus familias para guiar a las sociedades, ¿no? Y esto pues comienza a desmoronarse. Entonces la ilustración va a cambiar el pensamiento de mucha gente. Se va a hablar de la división de poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Se va a comenzar a hablar de una tolerancia de cultos. Se va a hablar de la separación de la iglesia y el Estado. Y todas estas ideas, obviamente que van a ser prohibidas en España y más aún en la Nueva España. Pero por más que hicieron los españoles por tratar de mantener una censura hacia este tipo de ideas que llegaban aquí a la Nueva España a través de libros y demás, pues van a llegar, ¿sí? Y poco a poco se va a conformar un pensamiento ilustrado que va, pues, llevar a algunas personas a pensar en la independencia, ¿no? Y por otro lado, pues, otro de los factores que va a motivar la independencia, pues va a ser la invasión de Napoleón a España, ¿no? Eh, las ideas de la ilustración van a provocar una serie de cambios políticos en el mundo. Van a impactar en las 13 colonias inglesas que por motivos muy de ellos, muy de aquellos lugares, van a dar origen a los Estados Unidos. Nacen los Estados Unidos y pues aquí se enteraron, ¿no? Entonces la gente aquí en la Nueva España va a comenzar a observar de que sí se puede, que una nación, una colonia o un virreinato podía separarse de, pues digamos, de la madre patria, ¿no? O de sus conquistadores, dando origen a una nueva nación. Estas ideas de la ilustración también provocan, pues, la famosa Revolución Francesa, acaecida en 1789. La Revolución Francesa es un parteaguas.
¿Por qué? Porque una de las grandes monarquías, de las más añejas en Europa, pues va a caer. Por aquellos años gobernaba un rey llamado Luis XVI, que gobernaba junto con su esposa María Antonieta, que era una mujer muy excéntrica. María Antonieta despilfarraba el tesoro de la corona. Eh, pues tenía 5,000 pares de zapatos. Imagínense cuántos años pasarían para que terminara de utilizar todos los zapatos, ¿no? Poniéndose uno diario, imagínense la cantidad de más de 10 años utilizando diferentes pares de zapatos. Gastaba dinero en vestidos con incrustaciones de piedras preciosas. Todos los días exigía una gran mesa con pasteles y postres, probaba 2, 3 y todo se tiraba. Ni siquiera se daba la caridad, ¿no? Se hacía peinados exuberantes con forma de barcos y demás. Y gastaba tanto María Antonieta que terminó con el tesoro de la corona. Se lo acabó. Y su esposo, Luis XVI, pues subió los impuestos, ¿no? Se vuelven a llenar las arcas de la corona y María Antonieta seguía despilfarrando el dinero hasta que tenían pues en la pobreza al pueblo francés, hasta que estos se cansan y tomando ciertas ideas de la ilustración, ¿sí? Pues se levantan en armas en contra de, pues, de su rey, ¿no? Al cual terminan pues deteniendo y le cortan la cabeza, junto con su esposa y quién sabe cuánta gente más, ¿no? Entonces se quedó muy claro que el derecho divino de los reyes no existía. Porque si Dios hubiera querido, pues les avienta un rayo a sus captores y se acabó, ¿no? Pero no, le cortó la cabeza y la gente se dio cuenta que cuál sangre hacía un líquido 8 cuartos. Los reyes tenían sangre tan roja y tan tibia como cualquier persona. Y todo esto, toda esta información llega también a la Nueva España. Entonces, aquí la población se da cuenta que se puede rebelar en contra de la corona exigiendo justicia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Entonces, todas estas ideas en su conjunto, todo el malestar, pues vivido aquí en la Nueva España por las ideas de raza, por este sistema de castas, por la falta de oportunidades, toda la pobreza que se tenía sumida a ciertas clases, pues se van a conjugar y pues va a detonar con Miguel Hidalgo, al llamado a tomar las armas. Comienza un movimiento que con los años deriva en la independencia de México y en el nacimiento de esta nación. Entonces, bueno, espero fue cortito este videíto, porque la verdad, para revisar los antecedentes de la guerra de independencia se requiere bastante tiempito. Es un tema muy extenso, pero pues con esta información creo que es suficiente. Entonces, por mi parte es todo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Loza y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.